Carl Jung, ese gigante de la psicología, dedicó años a desentrañar un misterio que atormentaba a sus pacientes más compasivos. Un enigma que se repetía con una precisión casi cruel. Las personas con el corazón más grande, las más empáticas, las que siempre estaban dispuestas a dar una mano, eran precisamente las que acababan en las relaciones más destructivas. Y no era casualidad. Era un mecanismo psicológico muy específico, algo que Jung observó una y otra vez. Jung descubrió que existen 5 cualidades de esa bondad, de ese buen corazón, que funcionan como un faro luminoso para los narcisistas y los manipuladores. Y lo peor de todo, que esas cualidades son genuinamente positivas, son rasgos admirables, pero cuando faltaba un componente crucial que Jung identificó, se transformaban en vulnerabilidades que podían ser explotadas. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo, que siempre intento hacer el bien, termino con gente que me hace daño? ¿Por qué mi bondad parece ser mi peor castigo? ¿Acaso tengo que volverme frío y cínico para protegerme? La respuesta de Jung te va a liberar, porque no se trata de ser menos bondadoso, se trata de ser bondadoso de forma consciente. Y todo comienza por entender lo que Jung llamó bondad arraigada versus bondad flotante. Porque aquí está la clave que Jung descubrió. La bondad sin raíces, sin conexión con tu ser, se convierte en una herramienta, en una arma, en manos de los manipuladores. Déjame explicarte lo que esto significa. Imagina un árbol. La bondad es como los frutos y la sombra que ofrece. Hermoso, nutritivo, generoso. Pero para que el árbol siga existiendo y siga dando frutos, necesita raíces. Raíces profundas que lo conecten con la tierra, que lo nutran, que lo mantengan estable cuando llegue la tempestad. Las raíces de la bondad, según Jung, son los límites personales y la autopreservación, el cuidarte a ti mismo. Bondad arraigada. Te ayudo porque elijo hacerlo y sé cuándo parar. Bondad flotante. Te ayudo porque no puedo decir que no y sigo hasta que me agoto. Y los narcisistas tienen un radar sobrenatural, tienen ojo clínico para detectar la bondad flotante. ¿Por qué? Porque la bondad flotante es bondad explotable, es generosidad sin protección, es compasión sin conciencia de dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Y Jung identificó exactamente los 5 rasgos de bondad que, cuando están flotando, se convierten en imanes para personas tóxicas. Vamos a ver cada uno. Y lo más importante, vamos a ver cómo arraigar cada cualidad para que siga siendo hermosa, pero deje de ser vulnerable. Rasgo número 1. Empatía sin filtro. Sientes las emociones de los demás como si fueran tuyas. Cuando alguien está triste, te pones triste. Cuando alguien está ansioso, absorbes la ansiedad. Y esto es hermoso. Es señal de un corazón abierto, de una sensibilidad emocional profunda. Pero Jung advertía, la empatía sin filtro es como tener una casa sin puertas. Todo entra, lo bueno y lo destructivo. Los narcisistas detectan esto al instante. Hacen una prueba simple. Comparten un problema emocional y observan tu reacción. Si lo absorbes inmediatamente, si te sientes responsable de solucionarlo, si te angustias más que ellos mismos con su problema, pasaste la prueba. Eres empatía sin filtro. Eres el blanco ideal, porque ahora saben que pueden vaciar cualquier carga emocional en ti y tú la vas a cargar, que pueden estar en crisis cada semana y tú vas a abandonar tu vida para salvarlos. Jung observó pacientes
que pasaban horas consolando a narcisistas, sobre problemas que el propio narcisista había creado, y al día siguiente el narcisista estaba como si nada, pero el paciente empático estaba agotado emocionalmente. Una mujer me dijo: pasé 6 meses siendo su terapeuta emocional gratuita, cada noche una crisis nueva, y yo absorbía todo, sentía todo, hasta que me di cuenta, él nunca intentaba realmente resolver nada. Solo necesitaba a alguien para cargar el peso emocional que él no quería cargar. Eso es empatía sin filtro, siendo explotada. Jung observaba que las personas empáticas sin filtro frecuentemente desarrollaban agotamiento emocional crónico, no porque la empatía sea mala, sino porque están cargando emociones que no les pertenecen. Es como intentar cargar 20 mochilas al mismo tiempo, cada una llena de las angustias de otra persona, mientras tu propia mochila queda olvidada en el suelo. Entonces, ¿cómo arraigas esta cualidad? Jung enseñaba empatía consciente. Sigues sintiéndose, pero sientes con la conciencia de que el sentimiento es de ellos, no tuyo. Es la diferencia entre entiendo que estás pasando por algo difícil y siento exactamente lo que sientes y necesito arreglar esto por ti. Uno valida, el otro absorbe y asume responsabilidad. La empatía arraigada tiene un límite claro. Puedo sentir contigo, pero no puedo sentir por ti. Puedo apoyar, pero no puedo cargar tu carga emocional permanentemente. Y cuando estableces ese límite, los narcisistas pierden el interés, porque ellos no quieren a alguien que sienta con ellos, quieren a alguien que sienta por ellos, en lugar de ellos. Rasgo número 2. Necesidad de ver el bien en todos. Crees que todas las personas tienen bondad interior, que todo comportamiento malo tiene una explicación, que si eres paciente y comprensivo, vas a encontrar el lado bueno de esa persona. Y de nuevo, esto viene de un lugar hermoso: optimismo, fe en la humanidad, esperanza. Pero Jung advertía: cuando necesitas ver el bien, incluso frente a evidencias contrarias consistentes, estás negando la realidad para proteger una creencia. Y los narcisistas usan esto impiadosamente. Te dan migajas de bondad esporádicas, un momento de vulnerabilidad, un gesto cariñoso después de semanas de maltrato, una disculpa elocuente tras un comportamiento abusivo, y tú te aferras a esos momentos como prueba de que en el fondo él es bueno. Jung observó que los narcisistas saben exactamente cuánto bien mostrar para mantener a alguien así, atrapado. Es calculado, es estratégico. Un hombre me contó: cada vez que estaba listo para irme, ella hacía algo increíblemente dulce. Y yo pensaba, ¿ves? Ella tiene un corazón bondadoso. Solo necesito tener más paciencia. Me tomó 3 años darme cuenta de que esos momentos eran cebos y yo siempre mordía. Eso es la necesidad de ver el bien siendo explotada. Jung tenía un término para esto: ceguera selectiva compasiva. Te haces de la vista gorda por compasión. Ves lo que quieres ver, porque ver la verdad completa sería demasiado doloroso. Sería admitir que invertiste tiempo, energía, amor en alguien que no tiene intención de cambiar. Entonces te aferras a ese 5% de momentos buenos e ignoras el 95% de comportamiento destructivo. Y los narcisistas saben mantenerte exactamente en esos 5%. ¿Cómo arraigar esta cualidad? Jung enseñaba: creer en el potencial de bondad, pero aceptar el comportamiento actual. Sí, quizás esa persona tenga la capacidad de ser buena, pero está siendo buena ahora, consistentemente, de forma que te respeta. Si no, su potencial no importa.
El comportamiento actual es tu verdad, la que tienes que enfrentar. La frase que Jung usaba, yo creo en la transformación, pero no estoy obligado a quedarme, mientras tú decides si te vas a transformar o no. Y cuando dejas de dar crédito infinito basado en potencial imaginado y comienzas a responder al comportamiento real, los narcisistas pierden el anzuelo. Rasgo 3. Tendencia a dar. Segunda, tercera, infinitas oportunidades. Crees en la redención. Crees que la gente merece oportunidades, que errar es de humanos y perdonar es liberador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y todo eso es verdad, en contextos saludables. Pero Jung descubrió algo crucial. Los narcisistas no ven dar otra oportunidad como generosidad. Lo ven como permiso para repetir el comportamiento. Les das la mano y te agarran el pie, como dice el dicho. Porque aquí está la diferencia. Una persona genuina que se equivoca siente remordimiento real, cambia su comportamiento, no repite el patrón. Un narcisista que se equivoca da una excusa elaborada, promete cambio y repite exactamente el mismo patrón cuando se le da la oportunidad. Es como echarle agua al pato, nada cambia. Jung observó a pacientes dando literalmente 20, 30 oportunidades a la misma persona, por el mismo comportamiento destructivo. Y cada vez la narrativa era, pero me dijo que esta vez va a ser diferente. Parecía sincero. Tengo que darle esta oportunidad. Una mujer me dijo, ya perdí la cuenta de cuántas veces perdoné la misma traición emocional. Cada vez él lloraba, decía que había cambiado, juraba que yo era importante. Y cada vez, 3 semanas después, estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero yo seguía dando oportunidades porque achacaba que eso es lo que una persona de buen corazón hace. Esa es la tendencia a dar chances infinitas siendo explotada. Y Jung observó un patrón interesante. Cuanto más oportunidades das sin cambio real de comportamiento, más el narcisista te desrespeta. Porque a nivel inconsciente, él aprende que palabras sin acciones son suficientes para controlarte. Que él no necesita cambiar de hecho, solo necesita parecer arrepentido temporalmente. Y eso crea un ciclo vicioso donde estás básicamente entrenando a la persona a manipularte mejor. Le estás enseñando mañas al diablo, como dirían las abuelas. ¿Cómo enraizar esta cualidad? ¿Cómo fortalecer este buen corazón? Jung enseñaba segundas oportunidades basadas en cambio de comportamiento, no en calidad de excusa. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Puedes perdonar internamente para tu propia paz, pero confiar de nuevo solo viene cuando el comportamiento cambia consistentemente. Y Jung tenía una regla: 3 strikes. Primera vez. Puede ser un error genuino. Observas. Segunda vez. Es un patrón emergiendo. Lo señalas y estableces una consecuencia clara. Tercera vez. Es una elección consciente de ellos. Actúas en la consecuencia. A la tercera va la vencida, pero esta vez a tu favor. Y cuando dejas de dar chances basadas en palabras bonitas y comienzas a exigir acciones consistentes, los narcisistas van a buscar a víctimas más fáciles. Se van a buscar a otro perro con ese hueso. Esos ya son 3 rasgos. Pero los próximos 2 son los que Jung consideraba más peligrosos, porque tocan un punto aún más profundo, tu relación con tu propio valor. Y cuando los narcisistas exploran estos, no están solo usando tu buen corazón, están corroyendo tu autoestima en el proceso. Rasgo 4. Bajo sentido de merecimiento. Este es brutal.
y Jung decía que es el rasgo que mantiene a la gente de buen corazón atrapada por más tiempo. Funciona así. En el fondo, no crees totalmente que mereces ser tratado bien. Crees que tienes que ganar amor, respeto, consideración. El que quiere azul celeste que le cueste, piensas. ¿Y cómo lo ganas? Siendo útil, siendo indispensable, siendo tan de buen corazón que la persona no tiene opción sino valorarte. Pero aquí está lo que Jung descubrió. Cuanto más actúas como si tuvieras que ganar valor, más los narcisistas te tratan como si no lo tuvieras. Porque los narcisistas operan en una lógica simple. Si actúas como si no lo merecieras, ¿por qué yo te trataría como si lo merecieras? El que se agacha, lo montan, como dice el dicho, y ellos prueban esto constantemente. Te desvalorizan y observan si lo aceptas o lo contestas. Si lo aceptas, si intentas probar valor trabajando más duro para agradar, has confirmado. Crees que tienes que ganar lo básico. Y ahora ellos saben, pueden tratarte cada vez peor y vas a trabajar cada vez más duro para reconquistar el tratamiento que debería ser el estándar. Jung estudió casos donde personas de buen corazón se convertían en esclavas emocionales, haciendo malabarismos para merecer migajas de afecto que cualquier relación saludable daría libremente. Un hombre me contó, cuanto más ella me criticaba, más yo intentaba ser perfecto. Yo pensaba que si era de buen corazón lo suficiente, atento lo suficiente, paciente lo suficiente, ella finalmente me trataría bien. Me tomó años darme cuenta. El problema nunca fue que yo no fuera suficiente. El problema era que ella percibía que yo aceptaba no ser tratado como si lo fuera. Ese es el bajo sentido de merecimiento siendo explotado. Jung explicaba que los narcisistas tienen un instinto casi predatorio para identificar personas con bajo sentido de merecimiento. Es como si sintieran la inseguridad invisible que cargas, y una vez detectada, la explotan implacablemente. Cada crítica no es para ayudarte a mejorar, es para mantenerte en ese estado de siempre intentando probar valor, nunca consiguiéndolo, nunca siendo suficiente. Porque en el momento en que crees que eres suficiente, estableces límites, y los narcisistas odian los límites que no les sirven a ellos. No les gusta que les pongan un alto, como se dice coloquialmente. ¿Cómo enraizar esta cualidad de buen corazón? ¿Cómo ponerle remedio a esto? Jung enseñaba, la bondad no es moneda de cambio, no es algo que usas para comprar tratamiento básico. Eres de buen corazón porque esa es tu naturaleza, no porque esperas recibir bondad de vuelta como pago, y el tratamiento respetuoso no es un premio, es un requisito mínimo. La frase de Jung, yo no soy generoso para ganar generosidad, yo soy generoso porque valoro la generosidad, pero yo tampoco acepto ser desvalorizado. Esas dos cosas no se contradicen, se complementan. Y cuando dejas de usar la bondad como moneda para comprar valor y comienzas a expresar bondad desde un lugar de autorrespeto sólido, los narcisistas pierden la palanca. Rasgo 5. Miedo a decepcionar. Este es el más sutil y tal vez el más poderoso. Tienes un miedo profundo a decepcionar a la gente, a ser visto como egoísta, insensible, no confiable. No quieres quedar mal con nadie, ¿verdad? Entonces dices sí cuando quieres decir no. Te sobrecargas para no dejar a nadie en la mano. Priorizas las necesidades ajenas sobre las tuyas porque tienes terror de ser visto como alguien que no le importa. Eres demasiado bueno, te dicen. Y ese miedo viene de un lugar comprensible. Eres una persona de palabra. Te tomas los compromisos en serio, valoras ser confiable. Pero Jung descubrió,
Los narcisistas transforman ese miedo en una herramienta de control. Ellos crean situaciones donde tienes que elegir entre decepcionarlos a ellos o traicionarte a ti mismo. Y cuentan con que siempre vas a elegir traicionarte a ti mismo. Ejemplo, tienes un límite importante. Necesitas tiempo a solas para recargarte, lo comunicas. Respuesta narcisista: ah, entiendo. Prefieres estar solo que estar conmigo. Yo pensé que me amabas, pero veo que no soy prioridad. Y de repente, tu límite razonable se convirtió en que eres egoísta. Y tú, con miedo a decepcionar, abandonas el límite. Esto se repite hasta que no tengas más límites, porque todo límite es reinterpretado como decepción. Te hacen sentir culpable por ponerte a ti primero, como si fuera un pecado. En el laberinto de la psique humana, como diría Carl Jung, nos encontramos con ecos dolorosos que resuenan especialmente en aquellos con un gran corazón. Personas de buen corazón, almas sensibles, gente dispuesta a echar una mano. A menudo se ven atrapadas en relaciones destructivas. No es mera coincidencia, no, señor, es la manifestación de un mecanismo psicológico, un patrón que se repite con una precisión que asusta. Esa bondad, esa cualidad tan celebrada, parece paradójicamente atraer la oscuridad. Jung identificó 5 caras de esa bondad que, como un faro brillante en la noche, atraen a individuos con tendencias narcisistas y manipuladoras. Egoístas, pues. Jung observó pacientes que, literalmente, ya no tenían vida propia, porque cada intento de autocuidado se transformaba en un «me estás decepcionando». Una mujer me dijo: llegué a un punto donde tenía miedo de tener necesidades, porque cada vez que decía lo que necesitaba, él hacía parecer que yo estaba siendo egoísta. Entonces simplemente dejé de tener necesidades. Hasta que me di cuenta, me había vuelto invisible en mi propia vida. Ese es el miedo a decepcionar siendo explotado. Y Jung advertía que este es quizás el más destructivo de los 5 trazos, porque cuando tienes miedo de decepcionar, hasta el punto de abandonar tus propias necesidades, ya no estás en una relación, estás en una servidumbre voluntaria. Y los narcisistas lo celebran por dentro cuando encuentran a alguien así, porque ahora tienen control total, sin necesidad de negociar, sin necesidad de considerar, sin necesidad de reciprocar. Te has convertido en la persona que siempre dice sí, siempre se adapta, siempre se sacrifica. Y eso no es amor, es autoaniquilación. Es como darle el cuchillo al verdugo. ¿Cómo enraizar esa cualidad? ¿Cómo fortalecer ese buen corazón? Jung enseñaba a distinguir la decepción legítima de la manipulación emocional. Decepción legítima. Prometiste algo y no cumpliste, sin aviso ni razón válida. Ahí sí, te pasaste de la raya. Manipulación. Estableciste un límite sano. Y te están acusando de decepción. Aguas con eso. La diferencia es crucial. Tener tus rayas bien marcadas no es decepcionar, es autorrespeto. Priorizar tu salud mental no es egoísmo, es cuidarse uno mismo. Y Jung tenía una frase liberadora: si cuidarme a mí mismo te decepciona, estabas esperando que me negligiera. Y eso no es amor, es explotación. Ándale. Cuando dejas de confundir límites con decepción y empiezas a ver las acusaciones de egoísmo por lo que realmente son, intentos de control, los narcisistas pierden el script, se quedan sin libreto, pues. Ahora conoces los 5 trazos: empatía sin filtro, sensibilidad desmedida, necesidad de dar una buena imagen, dar chances infinitas, bajo sentido de merecimiento, miedo a decepcionar. Y aquí está lo que Jung descubrió de más importante:
Un solo trazo de estos ya te hace vulnerable. Pero cuando tienes 3, 4 o los 5, te conviertes en lo que los narcisistas llaman por dentro, el blanco perfecto, porque ahora no necesitan ni esforzarse. Tú haces el trabajo de ellos, sientes por ellos, ves lo bueno en ellos, aun cuando no lo hay. Das infinitas chances, trabajas para ganarte lo básico, y nunca dices que no por miedo a decepcionar. Es la combinación perfecta para la explotación sin resistencia. Pero aquí está la buena noticia que Jung enfatizaba. No necesitas deshacerte de esas cualidades. No necesitas volverte cínico, frío, desconfiado. No hay que tirar el niño con el agua sucia. Solo necesitas enraizar esas cualidades en tu ser. Y Jung desarrolló un ejercicio específico que él llamaba inventario de bondad consciente. Funciona así. Tomas cada una de las 5 cualidades y te preguntas, ¿expreso esto de forma enraizada o sin defensas? Con un buen corazón con raíces o un buen corazón sin defensas. Empatía, siento con las personas o por ellas. Apoyo o soporto el costal. Ver lo bueno, creo en el potencial, pero acepto la realidad actual. ¿O niego la realidad para proteger mi creencia? Dar chances, doy una segunda oportunidad, basada en un cambio de comportamiento o en la calidad de la disculpa. Merecimiento. Sé que merezco respeto básico o creo que tengo que ganármelo. Miedo a decepcionar. Diferencio los límites saludables de la decepción real o siento culpa por cuidarme a mí mismo y para cada respuesta que revela un buen corazón sin defensas, creas un ancla, una frase que te recuerda la versión enraizada. Ejemplos de anclas que los pacientes de Jung usaban: compasión sí, sacrificio hasta perderme no, creo en el cambio, pero respondo al comportamiento actual. Perdón no significa exposición continua. La bondad no es moneda de cambio para un trato básico. Tener límites no es decepcionar, es existir. Y cada vez que sientes el jalón del buen corazón sin defensas, regresas al ancla. Antes de mostrarte lo que sucede cuando haces este cambio, quiero que te des cuenta de algo. Acabas de aprender por qué tu buen corazón estaba atrayendo a los narcisistas. Los 5 trazos exactos. Cómo enraizar cada uno. Cómo hacer un inventario de bondad consciente. Este es conocimiento que Jung desarrolló observando a cientos de pacientes atrapados en este patrón. Y conocimiento que puede cambiar completamente la trayectoria de tus relaciones. Es un antes y un después. Esto incomoda a mucha gente. Los narcisistas no quieren que sepas que la bondad puede existir con límites. Las personas que se benefician de tu bondad sin fronteras no quieren que descubras cómo cuidarte a ti mismo. Cada video así es un acto de liberación para la gente de buen corazón. Entonces, ese súper gracias ahí abajo no es solo apoyo, es tú diciendo, este conocimiento me dio permiso para ser bueno y protegido al mismo tiempo. Continúen empoderando a las personas buenas para que se defiendan. Y si llegaste hasta aquí, ya no necesitas elegir entre bondad y protección. Puedes tener ambos. Ahora, ¿qué pasa cuando haces este cambio? Jung observó 3 transformaciones consistentes. Transformación 1. Los narcisistas pierden interés o prueban los límites. Cuando dejas de ser un buen corazón sin defensas y te conviertes en un buen corazón con raíces, los narcisistas lo notan inmediatamente. Les salta la liebre, pues, y hacen una de 2 cosas. Opción A. Se van. Buscan a alguien más fácil de explotar. Más blandito, vaya. Opción B. Prueban los límites intensamente.
Aumentan la manipulación para ver si vuelves al patrón antiguo. Jalan la rienda a ver si te espantas. Jung decía, ambas opciones te muestran la verdad. Si se van porque estableciste límites, nunca te valoraron, solo valoraban tu explotación. Si prueban intensamente, es porque están tratando de reconquistar el control. Y cuanto más mantienes los límites, más claro queda que no están interesados en ti con autorrespeto, solo en ti sin él. Y aunque al principio duela, Jung enfatizaba, esto es liberación. Estás filtrando a personas que solo querían tu bondad, no a ti entero. Y ese dolor inicial es temporal, pero la libertad que viene después es permanente. Jung observó que muchos pacientes sentían un alivio profundo cuando los narcisistas finalmente se iban, incluso después de años de apego, porque en el fondo siempre supieron que esa relación era exhaustiva. Solo necesitaban permiso para soltar, para mandar todo al carajo. Transformación 2. Atraes a personas diferentes. Cuando expresas un buen corazón con raíces, algo fascinante sucede. Personas sanas se acercan, porque a las personas sanas no les asustan los límites, los respetan, valoran a alguien que sabe cuidarse a sí mismo, que se da su lugar, pues, y de repente te das cuenta de que puedes ser bueno, empático, generoso, y aún así ser respetado. Porque las personas a tu alrededor ahora son las que aprecian un buen corazón consciente, no las que explotan un buen corazón ingenuo. Jung decía, no perdiste la capacidad de atraer a la gente, cambiaste el tipo de persona que atraes, y ese es el cambio más importante. Transformación 3. Tu bondad se vuelve más poderosa. Paradójicamente, cuando uno deja de ser bueno con todo el mundo sin medida, y empieza a ser bueno conscientemente con quien se lo merece, su buen corazón tiene mucho más impacto, porque ahora su bondad no se desperdicia en gente que la toma como, pues sí, es bondad bien enfocada, dirigida a personas que la valoran, que la reciprocan, que la honran. Y Jung, ojo clínico el de este señor, observó que los pacientes que hacían este cambio no se volvían menos buenos, no, se volvían buenos de una forma mucho más significativa. Su buen corazón importaba, hacía una diferencia real, porque estaba siendo ofrecido en tierra fértil, no en un terreno que nomás extraía y nunca regresaba nada, como el que chifla y traga pinole. Así que la técnica de Jung no se trata de matar tu bondad para sobrevivir. Nada de eso. Se trata de proteger tu buen corazón para que florezca genuinamente, como un maguey en el desierto. Y cuando haces eso, cuando mantienes la esencia compasiva, pero le agregas raíces de autopreservación, de cuidarte como hueso santo, te conviertes en algo que los narcisistas no pueden manipular, pero que la gente genuina adora encontrar. Te conviertes en bondad fuerte, y la bondad fuerte es inquebrantable, como un roble ante la tormenta. Así que ahora quiero saber, ¿cuál de estos 5 rasgos reconociste en ti? Empatía sin filtro, necesidad de ver el bien en todos, dar chances infinitas, sentir que no te mereces nada bueno, o miedo de decepcionar. Comenta el número 1, 2, 3, 4 o 5, o comenta todos, si te reconociste en todos, porque cuando le pones nombre al patrón, rompes el hechizo, y cuando lo compartes, ayudas a otra alma de buen corazón a protegerse también. No estás solo en esto, y tu bondad no es debilidad, nunca lo ha sido, solo necesitaba raíces.